El juez federal James Boasberg acusa a la administración Trump de desafiar su autoridad, mientras el Departamento de Justicia ahora busca removerlo del caso. Boasberg endureció su postura este lunes luego de que el gobierno no cumpliera con su orden de suspender temporalmente las deportaciones bajo la ley de enemigos extranjeros. El magistrado cuestionó por qué la administración del presidente Donald Trump ignoró su fallo y ocultó información sobre los vuelos de deportación realizados el fin de semana, diciendo que un fallo judicial es un fallo, rechazando los argumentos del abogado del gobierno, Abhishek Kambli, quien insistió en que solo estaban siguiendo la orden escrita. El conflicto surge porque el juez había ordenado el regreso inmediato de los aviones con deportados, pero la administración confirmó el domingo que varios vuelos ya habían aterrizado en El Salvador con supuestos miembros del Tren de Aragua. El Departamento de Justicia ahora busca remover al juez del caso, argumentando que su intervención pone en riesgo la seguridad nacional. En una carta enviada a una corte de apelaciones, la administración Trump afirmó que no será forzada a responder preguntas sensibles sobre seguridad y relaciones exteriores en un proceso acelerado. El juez Boasberg ha exigido respuestas antes del mediodía del martes y ha programado otra audiencia para el viernes, dejando claro que este conflicto no ha terminado. Ataques de Trump contra un juez federal que quiso bloquear la deportación de Masvidal y pidiera que fuera destituido. La reprimenda del líder de la Corte Suprema ha escalado en un choque constitucional entre dos de los hombres más poderosos, respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial, afirmó Roberts. Para ello existe el proceso normal de revisión en apelación. En respuesta, la portavoz de migrantes, bajo una ley de guerra del siglo XVIII, usurpa el poder ejecutivo. En este caso, el juez intenta decir que el presidente no tiene la autoridad ejecutiva para deportar a terroristas extranjeros de nuestro territorio. Eso es un abuso de administración y por eso estamos combatiendo esto en los tribunales. Es clarísimo que se trata de un juez activista que intenta usurpar la autoridad del presidente. El juez pidió concretamente suspender por 14 días una operación de expulsión a El Salvador, recientemente organizaciones terroristas globales, por el Departamento de Estado. El gobierno de Trump alega que los expulsados ya habían partido de Estados Unidos. Y nos vamos hasta Denver, en Colorado. Desde allí nos acompaña Manuel Retureta para analizar lo que ha ocurrido en las últimas horas con el pronunciamiento, Manuel, del presidente de la Corte, John Roberts, que no es frecuente, no menciona a Trump, pero de manera clara dice, acá hay un sistema y ese sistema hay que respetarlo. Y me gustaría reiterar para nuestros televidentes, tanto en Estados Unidos como fuera del país, hay tres poderes independientes. El Poder Judicial no le reporta ni depende ni es subalterno a la presidencia, al Ejecutivo. Sí, y una de esas ramas, el presidente de la Corte Suprema, Chief Judge Roberts, hoy se despertó para decir, no puedes hablar de esa manera. Acuérdate, el juez Roberts no es una persona que se levanta y quiere decir esto todos los días. Él no habla de estos temas. Él da un reporte cada año sobre la salud de las cortes, cómo están, si necesitan más dinero, los tipos de casos que están tomando. Pero para él decir que tengo que decir esto hoy, unas horas después que President Trump había dado ese comentario en Truth Social, nos dice que llegó hasta un punto que él pensó que se tenía que decir esto. Acuérdate, la rama de la corte, la judicial, es solamente estar ahí para oír los casos y decidir los casos. Y hemos visto presidente Trump y sus abogados ganar en esas cortes. La decisión de inmunidad para el presidente Trump es una decisión extraordinaria que va a vivir años y años en la historia de los Estados Unidos. Así que él no le gusta la decisión. El presidente de la Corte Suprema dijo, no puedes ir por ese lugar, tiene que seguir por la manera normal, la apelación. Ahora, hay un tema, un par de palabras, son dos palabras. Debido proceso. Tú eres abogado penalista. Aquí vemos que fueron deportadas personas y se dijo que eran terroristas
que pertenecían a la pandilla Tren de Aragua, pero ahora el mismo Departamento de Justicia reconoce que esas personas no tenían vínculos o antecedentes. ¿Tiene un delincuente derechos en Estados Unidos? ¿Tiene una persona detenida derechos en Estados Unidos? ¿O los derechos son solo para los ciudadanos de Estados Unidos? Cualquier persona que está en los Estados Unidos tiene derecho que viene con una acusación criminal en una corte criminal. Si una persona lo arrestan esta tarde, no importa si esa persona cruzó a este país legalmente o ilegalmente, tiene derecho, tiene protección debajo de la Constitución, pero se ha cambiado el campo un poquito y el cambio ha venido con el nombre terror y poner ese nombre arriba de ciertos grupos y entonces incluir en esos grupos las personas que el gobierno piensa son miembros de ese grupo, miembros de lo que sea el cartel Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, la pandilla Tren de Aragua. Esas personas ahora están en una posición gris, que es decir, son terroristas en los ojos de la administración ahora y pueden tener decisiones sobre lo que vayan a pasar con eso bajo de esa ley, que es decir, en vez de dárselo a la policía para que lo traigan delante de una corte y un juez, a lo mejor esa persona va delante de un avión que lo saca inmediatamente del país, como está ocurriendo con los aviones ahora saliendo del país. No sabemos y no sabemos hasta dónde va a llegar eso. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Como abogado litigante, ¿qué tan frecuente y qué tan sorprendente es oír a un presidente de Estados Unidos atacar a un magistrado, pedir su destitución y decir que él ganó las elecciones y que ganó por amplio margen y por eso tiene que hacer lo que él diga? Es un ataque en el sistema, daña el sistema, daña la confianza que los ciudadanos tienen para el sistema. Pero es algo también que hemos visto en otros casos. El juez Marchand en Nueva York cayó debajo de todo esto, lo mismo. Y ahora el juez Boasberg sigue lo siguiente. Pero la diferencia es que estamos viendo cómo los jueces reaccionan. A Judge Boasberg hoy le cayó Truth Social, presidente Trump, diciéndole todo, quitándole el trabajo, bótalo de ahí, era de Obama. Lo que hizo Boasberg es lo que ha hecho todos los jueces que han estado recibiendo estos casos de Trump, dar una orden. Y esa orden es, quiero saber los detalles, quiero saber cuándo salieron los aviones, quiero saber para dónde salieron, cuándo salieron del territorio espacial de los Estados Unidos, quién estaba en esos aviones. Él no estaba hablando de no me hablan, no me digan esto. Él quería los detalles y eso es el peligro para la administración. Si ellos están haciendo algo ilegal, ese juez lo va a encontrar. Si están cumpliendo con la ley, pues entonces ese juez va a hacer su trabajo y decir aquí no hay un caso y seguir para otro caso. Sin duda son decisiones importantes que ponen un freno al presidente Trump y a su administración. Nos vamos a conectar de inmediato con Joseph Malud, abogado constitucionalista de Telemundo, para entender un poco mejor qué significa esto. Abogado, primero que nada, en todas de ellas la Constitución es lo que basa las decisiones que tomen los jueces. ¿Por qué es tan importante y un juez federal qué tanto puede intervenir en una decisión de este tipo? Bueno, es muy importante porque los jueces sirven como los árbitros finales de un pleito. El pleito siendo que un presidente, bajo la Constitución, tiene poderes limitados. Eso quiere decir que no puede hacer todo lo que él quiera, tiene que estar limitado adentro de la ley. Y cuando el presidente excede su autoridad, es la Corte Suprema la que dice, no, un momento, esto no es correcto bajo la ley, bajo la Constitución, esto es lo que usted tiene y puede hacer y esto es lo que no puede hacer. Entonces, esa es la manera en que se comparte el poder en Estados Unidos. Tenemos 3 ramas del gobierno y el judicial, como el ejecutivo y el legislativo, comparten el poder igualmente. Entonces, la Corte Suprema, que es el lugar final donde puede ir la persona que es perjudicada por un fallo, es donde él debería de ir y no a pedir un juicio político para destituir a un juez simplemente porque no le gusta su decisión.
Y hablando de esto, abogado, ¿le sorprende que el que rige o el que está frente a la Corte Suprema haya hecho una declaración de este tipo, sobre todo cuando se habla de estos juicios políticos? Absolutamente. Me gustó mucho escuchar las palabras del juez Roberts porque creo que tenemos que recordarle a las personas que no hay nada malo con que un juez tome una decisión contraria a lo que uno desea. Hay un proceso de apelaciones. Tú vas de un juez originalmente a 3 jueces en la Corte de Apelaciones y después a 9 jueces en la Corte Suprema. Tienes suficiente oportunidad para ventilar si estás en lo correcto o no, y este tipo de ataque es peligroso. Abogado, sin duda conocemos este balance de poder, estos 3 poderes que existen en Estados Unidos y que han regido desde que se declaró esa Constitución. ¿Por qué es tan importante mantener este balance, sobre todo cuando hay una mayoría, por ejemplo, en un Congreso o en una Cámara de Representantes? Porque no quieres causar que ningún individuo en particular coja todo el poder. Y si ignoras el legislativo, ignoras el judicial, cuando el presidente Trump ordena que el dinero pare para uno, varias de las demandas que tú acabas de hablar mencionan de pagos y despidos, cosas que son en violación de la ley. Entonces el poder se concentra en una persona y paras en un país autoritario, no en una democracia. Cuando hablamos de estas apelaciones o estas leyes que se han detenido por medio de que se cree que son inconstitucionales, se habla de una persona a las que afectan ese derecho a un juicio justo, a que una persona se presente, que pueda presentar sus argumentos. ¿Es difícil que esto se elimine aquí en Estados Unidos? Muy difícil. Está en la enmienda, creo yo, más importante que hemos visto, la 14ª enmienda, que dice que a nadie le quitan en este país su libertad, su vida o su propiedad sin tener un proceso debido. Entonces, cuando se llevan a 300 personas en un avión a un país extranjero y no se sabe por qué, quiénes son, qué hicieron y por qué se los están llevando, no hay un proceso debido, hay un riesgo de cometer un error. Y no es claramente defender a la gente culpable, es defender a la gente inocente, que puede caer en manos del gobierno, como lo hemos escuchado en varios reportes, y por parte de un error, y después no tiene dónde hablar, no tiene dónde defenderse. Estados Unidos no cree en eso. La Constitución, esta parte creo que es la más clave, porque es lo que nos da a todos la tranquilidad de saber de que si por alguna manera u otra tú caes en manos del gobierno, que vas a tener una oportunidad de llamar a tu abogado, de entender qué está pasando y todo. Muchísimas gracias, abogado, por ayudarnos a entender esto un poco más. Y ahí está la clave. Intentar cambiar la Constitución sería un proceso casi imposible de lograr aquí en el país. Gracias, abogado. Buenas tardes. A ti.